Sí, profe, yo la escucho bien. Ya, hay no sé, cuando se pegue o de repente está, ¿cierto? A veces el Teams genera un poco de problema. Ahí ustedes me van diciendo, ¿ya? Que cuando de repente se queda pegado. Con esta plataforma la tienen abierta tantas instituciones, de repente como que se pega. Entonces ahí ustedes me van, o a través del chat, me van escribiendo, van encendiendo su micrófono cuando me quieran preguntar y así. Ya voy a instalar al, para conectarme a la red, para ocupar el SPSS, mientras ustedes lo pueden ir abriendo el SPSS que tienen ustedes. Ya, ahí se me va a instalar. Ahí ustedes lo abren. Vamos a abrirlo mientras. Ahí cuando ustedes lo abren, hay que tenerle un poco de paciencia al SPSS, ¿cierto? No se abre al tiro. Hay que, hay que esperar que se cargue. Y ahí aparece cargado. Cuando aparece cargado, ahí aparece, ¿cierto? Un mensaje que ustedes le colocan solamente ahí cancelar. ¿Ya? Cancelar. Ahí indica que ya está listo para poder utilizarse. ¿Ya? Y aparece un conjunto sin título, sin nombre todavía, que todavía, ¿cierto? Vamos a llamar a la base que está en la plataforma. Entonces, vamos a ver qué nos dice el ejercicio 1. Entonces, el ejercicio, Daniela, ¿quieres hacer alguna consulta? No, profesora, perdón por tener el micrófono prendido. No, no te preocupes, no te preocupes. Sí, ahí pensé que querías hacer alguna consulta. Ya, vamos a comenzar. Entonces, ¿todos están en esta guía, chiquillos? ¿Todos la tienen abierta? La guía que le estoy compartiendo por el escritorio. Esta guía se encuentra en la plataforma virtual. En la plataforma virtual, la guía que dice en la unidad 1, parte 2, segunda parte, dice guía gráficos y medidas de resumen. ¿Ya? Guía gráficos y medidas de resumen. Entonces ahí, esa es la descarga. También descarguen los datos, ¿ya? Los datos del ejemplo 1. Eso también lo pueden descargar, ¿ya? Entonces, ¿la tienen abierta para ir ya empezando a analizarla o lo espero? ¿Acá están todos juntos conmigo en los ejercicios, chiquillos? Sí, profe. Ya, perfecto, perfecto. Entonces,
Dice para decidir acerca del número de mostradores de servicio que serán necesarios en las tiendas que se construirán en el futuro, una cadena de supermercados quería obtener información sobre el tiempo en minutos requerido para atender a los clientes, ¿ya? Para obtener información acerca de la distribución de los tiempos de atención a los clientes, se obtuvo una muestra de 60 clientes y se anotó el tiempo en minutos empleado en atender a cada uno de ellos. Entonces, ahí está la variable, ¿cierto? Está con su unidad de medida y también están los datos, ¿cierto? O sea, ahí están los 60 clientes, en cada uno de ellos se anota el tiempo, ¿ya? Entonces, por tanto, la letra A nos dice identifique la variable de interés. ¿Cuál sería la variable de interés que tienen que colocar? ¿Qué es lo que se quiere describir acá? El tiempo que tardan en atender. Exacto, ¿cierto? Y el tiempo está medido en horas, en minutos, segundos, en días, meses. ¿Cómo está medido ahí en el ejemplo? ¿Minutos? Minutos, muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de variable es el tiempo? Cuantitativa. Sí, ¿y qué tipo? ¿Discreta o continua? Si corresponde a mediciones, ¿cierto? Pertenece a los reales y eso indica que es cuantitativa Continua. continua. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, la letra B dice ingrese la matriz de datos a Excel, ¿ya? Entonces, ese Excel que yo les compartí, ¿cierto? Que aparece acá en la, donde dice base ejemplo 1, es este Excel, ¿cierto? Que cuando ustedes lo abren, aparecen, ¿cierto? Los datos de los minutos. Y en el Excel hay que ingresar siempre, cuando ingresamos la base que queremos analizar, hay que ingresarla con comas, ¿ya? O sea, si está con punto, sería coma, ¿ya? Entonces el SPSS no analiza puntos, sino que analiza cuando está con coma. Entonces ahí si ustedes se fijan aparecen los datos, pero 3.6, eso indica 3,6 minutos, 1,9 minutos, 2,1 minutos, ¿cierto? Aparece como resumido este extracto, aparecen ahí, ¿cierto? 10 columnas y 6 filas, en el cual, en resumidas cuentas, de esta forma no hay que ingresarlo, sino que hay que ingresarlo en una variable tal cual como veíamos nosotros las bases de datos que nosotros teníamos. Entonces, de esa forma, ¿cierto? Nosotros acá vemos que está la variable anotada y en una columna, en una sola columna están los datos, o sea, del A2 hasta el A61, que indica que están los 60 datos, ¿cierto? Cuando contamos, están los 60 datos que como el Excel ocupa siempre una fila, entonces ahí, pero cuando nosotros, ¿cierto?, hacemos el recuento, aparecen que hay 60 clientes, ¿ya? Entonces, por tanto, hay que tener la base también cerrada. Cuando ustedes la descargan, ¿cierto?, ustedes ahí la tienen que guardar para que el SPC se la pueda llamar, ¿cierto? Ahí está. Tiene que estar siempre con la extensión libro de Excel 97-2003 para los Windows, ya, para los que utilizan Windows,
Y para los que tienen Mac, si hay algún alumno que tiene Mac, el SPSS para Mac acepta acá donde dice libro de Excel solamente, o sea, el primero, libro de Excel. Entonces, de esa forma se los puede abrir el Mac. El Windows, no. El Windows acepta que el libro de Excel sea con la extensión 97-2003. Ahí ustedes le colocan guardar. Yo igual en la plataforma se las dejé con esa extensión igual, pero los que tienen Mac la pueden ir cambiando, ¿ya? Me dice que deseo reemplazarlo, sí. La otra maña que tiene el SPSS es que hay que cerrar el Excel, ¿ya? Para poder analizarlo. Entonces, cuando nosotros acá vamos ahora a cargar la base, ¿ya? Vamos a cargar la base y nos dice que ya la tenemos ingresada. Vamos a llamarla ahora y nos vamos a ir a... ¿Tienen abierto el SPSS, chiquillos? Espero a alguien que no lo tenga abierto todavía. Profesora, Sí, usted cargó el archivo del programa en el Teams, ¿no es cierto? sí. Es que ahora lo estoy buscando y no aparece dentro de la carpeta archivos. A ver, déjame... O yo lo estoy buscando en un A lugar que lo, no corresponde. a lo mejor se salió, porque lo dejé, lo dejé hace tiempo. Déjame ver si en los archivos se encuentra. Todavía no me da la opción para cargar. Sí, que es tan pesado que no acepta, o sea, el LMS no me acepta subirlo. Es muy pesado. Igual hay versiones para descargarlas en Google, porque la que tengo yo es para versión Windows 10. Entonces, Ya entonces lo voy a buscar en internet. No, ya, sí, cualquier versión te sirve, sí. ya, ok, Cualquier gracias. versión, sí, cualquier versión te sirve del SPSS, ¿ya? Entonces, aquí cuando nosotros, ¿cierto?, lo tenemos abierto y para llamar una base de Excel, nosotros tenemos que irnos a Archivo, abrir datos. Y ahí, ¿cierto?, me pide buscarlo. ¿Dónde está? Ahí yo lo dejé en el escritorio. Ahí si ustedes, ¿cierto?, lo mantienen. Lo ideal es que los archivos los vayan dejando en una carpeta de clases. Que vayan dejando los archivos en carpeta de clases para que así vayan teniendo todas las bases de datos que vamos trabajando. Ustedes la vayan teniendo y porque si se les va quedando en descargas, después eso se va, no sé, se les va saliendo. Entonces no se les va quedando, tienen que descargarla cada vez de la plataforma. Entonces ahí ustedes cuando la guardan, la buscan, ¿cierto? Yo la tengo en la carpeta de ustedes y acá aparece, dice archivos de tipo y aparece por defecto el tipo del SPSS de la base que está en extensión SAF, pero ahí hay que colocarle la extensión Excel. Entonces ahí le colocamos archivo de tipo Excel. Entonces, por tanto, nosotros la buscamos donde está, ¿cierto? Y le colocamos acá, dice base ejercicio 1, la pinchamos, aparece inmediatamente el nombre ahí, en el nombre del archivo, y le colocamos abrir. Me pregunta, ¿cierto? Dependiendo la versión, siempre nos hace pregunta
Sí, leer el nombre de la fila en la primera, el nombre de la variable en la primera fila de datos, ¿cierto? Ahí le aparece por defecto. Lo que aparezca marcado, ustedes le colocan aceptar. Ya dependiendo de las versiones, les hace de repente diferentes tipos de preguntas, pero todo indica, ¿cierto? Que dice que la variable, ¿cierto? La lee en la primera fila de datos. Entonces ahí aparece, ¿cierto? La variable, que no ocupa espacio en sí, lo que quiere el SPSS, sino que en el nombre de la variable propiamente está el nombre, que sería en este caso el tiempo en minutos. Y aparece, ¿cierto? Cada dato, cada minuto de los 60 clientes. Entonces acá, ¿cierto? En vista de variables, vemos que es, ¿cierto? El tipo numérico, aparece con un decimal, ¿cierto? Aparece con un decimal. En la medida que aparece desconocido, le podemos nosotros cambiar, que es una variable, ¿cierto? De tipo escala. El SPSS reconoce las variables cuantitativas discretas como las continuas, como escala. Entonces ahí ustedes le colocan escala, pese a que ello no afecta el resultado que entrega el SPSS, pero en sí para diferenciarla, ¿cierto? Igual de las variables cualitativas, ya sea ordinal o nominal, ¿ya? Solamente para efectos de orden. Entonces, ahí cuando nosotros ahora estamos listos para analizar, vamos a ver las preguntas, ¿cierto? La pregunta que dice a continuación, dice, construya un histograma para estos datos, ¿ya? Y también nos preguntan las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, y también nos piden construir un diagrama de caja y bigote, ¿ya? Identificar si existieran valores extremos. Entonces, por tanto, acá aparece varias preguntas y el SPSS las puede responder todas de un viaje, ¿cierto? Aparece para construir un histograma, para calcular las medidas de tendencia central, para calcular las medidas de dispersión. Entonces, acá, ¿cierto? Nos vamos a calcular en el SPSS. Donde hace todo es en la exploración de datos, el SPSS. Entonces, la parte de cuando me voy a analizar estadísticos descriptivos y marcamos explorar. Entonces ahí me pregunta, ¿cierto? En la exploración uno puede hacer también comparación de grupos, que también lo vamos a ver eso en la tercera unidad. Cuando nosotros queremos, ¿cierto? Comparar, un ejemplo, el tiempo según sexo, según hombres, mujeres, según grupo etario, y ahí aparece lista de factor donde va la variable cualitativa, que nosotros queremos ir haciendo comparación. Entonces acá, como no hay ninguna, queremos solamente analizar esta variable cuantitativa, marcamos el tiempo y la dejamos en la lista de dependiente, que ahí es donde almacena las variables cuantitativas en sí, para poder hacer el análisis, ¿ya? Entonces vamos a marcar donde dice estadísticos, y en estadísticos le vamos a pedir los descriptivos, ¿cierto? Todos los descriptivos. Y también, ¿cierto? Va a aparecer también acá en los descriptivos. Nos va a faltar una medida de tendencia central que ustedes la van a identificar cuál va a ser. Ahí le colocamos continuar, que no está en esta pestaña, la tenemos que buscar en otra pestaña después. Cuando marcamos acá gráficos, el diagrama de caja y bigote es niveles de los factores juntos, y el descriptivo acá sacamos tallo y hoja y marcamos el que dice histograma, ¿ya? Ahí colocamos continuar y ahora colocamos aceptar. Cuando colocamos aceptar,
nos abre al tiro una ventana de resultados donde aparece el resumen del procesamiento de los casos. Este es solamente un resumen, ¿ya? Aparece el tamaño de muestra como tamaño de población, ¿ya? El N, ¿cierto? Generalmente este paquete estadístico, el SPSS, trabaja mucho con la población, entonces con censos poblacionales, entonces por defecto entrega como un N poblacional, pero el N, ¿cierto? Nosotros sabemos de acuerdo a los enunciados del ejercicio que corresponde a una N minúscula que es de la muestra, ¿ya? Profe, Sí. no, nada, ahora me apareció la tablita, es que no me aparecía. No, se demoran, tienes que Ya. tener un poco de paciencia, sí. En los resultados de repente, dependiendo, pese a que no trabaja con conexión a internet el SPSS, pero de repente por la carga que tienen en el equipo, un ejemplo, la capacidad en el disco del computador, de repente se enlentece, de repente es más rápido y así. Pero hay que tenerle un poco de paciencia. Ya, profe, en el histograma las barritas no me aparecen apegadas. O sea, igual aparecen juntas, pero no tanto como le aparece a usted. No importa. Sí, no importa. Lo importante, hay algunas que están separadas, ¿cierto? Es porque identifica que hay valores extremos ahí. Identifica los valores extremos. Entonces, por tanto, ¿cierto? Nosotros, para poder ir viendo eso, ¿cierto? Lo vemos también en el diagrama de caja y bigote. Pero vamos por paso. Ya, Vamos profe, por no sé. paso. Sí, no te preocupes. Dice que construyamos un histograma, ¿cierto? El histograma que entrega el SPSS, ¿cierto? Aparece la frecuencia en el eje Y, que es el número de clientes. En el eje X aparece la variable, ¿cierto? El tiempo en minutos. Entonces, por tanto, ahí, ¿cierto? Nos piden también identificar la mayor frecuencia, ¿cierto? La mayor frecuencia. Entonces ahí el intervalo que tiene, ¿cierto? La mayoría de los clientes, ¿cierto? Tienen un tiempo de atención de 1 a 1,5 minutos, ¿cierto? De 1 a 1,5 minutos se encuentra, ¿cierto? El tiempo empleado, la mayoría de los clientes, ¿cierto? Se demoran en atender entre 1 a 1,5 minutos. Vemos la barra que tiene la mayor frecuencia, ¿cierto? Y si nosotros lo queremos dejar en porcentaje, porque también nos hacen la pregunta acá, dice, ¿qué fracción de los tiempos de atención es menor o igual que un minuto? Entonces, ¿cierto? Ahí nosotros vemos que podemos calcular, ¿cierto? Podemos calcular acá el mayor porcentaje de clientes que el tiempo de atención es menor o igual que un minuto. Entonces, nos vamos a dejarlo, el SPSS, el gráfico, podemos dejarlo en porcentaje. Entonces acá nosotros para ello marcamos el histograma, le hacemos doble clic al histograma y nos aparece un editor de gráficos. Aparece un editor de gráficos. Cuando nosotros acá le marcamos la frecuencia 2 veces, ¿cierto? Aparecen las propiedades y aparece acá las variables y aparece la frecuencia en el eje Y. Entonces nosotros acá en el porcentaje le podemos agregar que aparezca como porcentaje, y le colocamos aplicar, ¿ya? Le colocamos aplicar. Entonces ahí, ¿cierto?
la fracción del tiempo me cambia ahí a porcentaje. Entonces, por tanto, nosotros decimos que es menor o igual a 1 minuto, ¿cierto? Profe, ¿cómo Menor, hizo eso lo del sí, porcentaje? sí, te lo repito, no hay problema. Tú cuando le haces doble clic acá en el eje Y, aparece frecuencia, ¿cierto? Sí, Entonces ahí tú le haces doble clic y te aparecen las propiedades del gráfico. Ahí tú pinchas donde dice variables. ¿ya? Y ahí aparece frecuencia y aparece el eje Y por defecto. Y después abajo aparece porcentaje, aparece en blanco. Entonces ahí tú le marcas después eje Y. Y aparece en negrito. Cuando no te aparece, aparece en negrito. A mí como ya lo tengo, me aparece en blanco. Pero cuando tú lo marcas, aparece en negro el eje Y. Ya, ahí sí, profe. ¿Sí? Y ahí le colocas aplicar. Y ahí te cambia el eje a porcentaje en el eje Y, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Acá vemos, ¿cierto? 0, 0,5, 1. Entonces vemos que efectivamente acá es menor o igual que 1 minuto, ¿cierto? Aproximadamente 25% de los clientes o mayor, ¿cierto? A 25% de los clientes, ¿cierto? Tienen un tiempo de menor o igual que 1 minuto, ¿ya? Entonces, podemos ver, ¿cierto? De esa forma cuando lo representamos en porcentaje, de acuerdo, ¿cierto? A lo que nos preguntan en el histograma, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cierto? Cuando ustedes le hacen los cambios al histograma, el histograma aparece cambiado también en el gráfico. Aparece de esa forma. No tienen que guardar nada, sino que cuando ustedes lo cierran, aplican y cierran, les aparece acá en la ventana de resultados el cambio que ustedes hicieron, ¿ya? Aparece también en el histograma el promedio del tiempo en minutos, aparece la desviación estándar del tiempo en minutos y aparece el NXN muestral, ¿cierto? Correspondiente a los 60 clientes, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cierto? Ahí nosotros debemos mirar, ¿cierto? En el eje y ver que aproximadamente, ¿cierto? El 25% de los clientes tienen un tiempo de atención menor o igual que 1 minuto. Entonces, nos dice calcule. ¿Qué otra cosa tenemos que ver en el histograma? Antes que se me cierre el histograma. Aparte de ver, ¿cierto? La moda, ¿cierto? La moda que la mayoría de los clientes, ¿cierto? Se encuentra en la barrita más alta, que es de 1 a 1,5 minutos, ¿cierto? La barrita más alta es unimodal. Entonces vemos que efectivamente tenemos que ver la distribución. ¿Cuál sería la distribución del tiempo en minutos? ¿Cómo sería la distribución? ¿Sería asimétrica? ¿Sería sesgada a la derecha? ¿Sesgada a la izquierda? ¿Sería bimodal? ¿Uniforme? ¿Qué forma de distribución tomaría el tiempo en minutos? ¿Sesgada a la izquierda? Sesgada a la izquierda, o sea, tú dices para acá, que se Ah, no, inclina a la derecha. a la derecha, ¿cierto? Entonces, cuando se inclina a valores más grandes, ¿cierto? Acá se está inclinando a valores de tiempo más grandes, entonces, por tanto, hay una inclinación, tiene una asimetría o un sesgo hacia la derecha o también un sesgo positivo. Entonces, por tanto, la distribución, ¿cierto?, del tiempo en minutos es sesgada hacia la derecha, ¿ya? Eso se debe ver también en un histograma. Ahora nos vamos a la siguiente pregunta, ¿cierto?
a la siguiente pregunta que nos dice, calcule las medidas de tendencia central. Entonces, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Cuál tendríamos que identificar acá en los resultados del SPSS? ¿Cuáles serían estas medidas de tendencia central, chiquillos? ¿Cuántas son? Antes que me las nombren, ¿cuántas son las medidas de tendencia central? 3. 3, muy bien. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían estas 3? El promedio, ¿cierto? O la media aritmética. ¿Cuál sería la segunda? La moda. La moda, sí. ¿Y nos faltaría una más? La mediana. La mediana, ¿cierto? Y la mediana nos sirve, ¿cierto? Es bien útil si en la investigación, si ustedes están trabajando en una investigación y la investigación les aparece de esta forma, ¿cierto? Les aparece un histograma donde tiene un sesgo y presenta valores extremos, entonces la mediana es una buena medida de tendencia central, ¿cierto? Para interpretar para estos datos, para el tiempo, porque el Profe, tiempo, ¿cierto? Sí, nos dimos cuenta que no era simétrico. ¿Mm? ¿cómo en el histograma yo me doy cuenta que hay medidas extremas En el sin histograma revisar el diagrama de caja y bigote? se encuentran separados a veces, pero en sí el gráfico que te sirve, porque puede ser que de repente no existan datos. Entonces, a veces el histograma lo entrega separado los valores extremos, otras veces cuando no existen datos en ciertos intervalos, ¿cierto? De la variable, aparecen datos que no hay datos. Entonces, no indica que hay valor extremo tampoco, puede ser que solamente sea sesgo, pero el único gráfico que tú puedas sentir la seguridad que hay valores extremos es el diagrama de caja y bigote. Nunca dejen de realizar un diagrama de caja y bigote, ¿ya? Porque el histograma en sí sirve, ¿cierto? Para identificar, ¿cierto? La moda en un rango, ¿cierto? En un intervalo, pero en sí también para ver la distribución, ¿cierto? Pero para ver valores extremos, el que te sirve es el diagrama de caja y bigote. ¿Ya? Nunca dejen de trabajar el diagrama de caja y bigote porque este diagrama es útil para identificarlos, porque inmediatamente los saca del bigote. Saca todos, ¿cierto? Los valores extremos, ¿cierto? Y los potencialmente extremos también, que ahí los identifica con otro simbolito, ¿cierto? El circulito los identifica con los valores extremos y el potencialmente extremo, o sea, los que considera mucho más cierto, los identifica con un asterisco. Entonces, de esa forma, inmediatamente al ver el diagrama de caja y bigote, no, me sirve el promedio, ¿cierto? Uno dice inmediatamente, ya, para la investigación que estamos haciendo, el promedio no es una buena medida de tendencia central. Pero en este caso, ¿cierto? En este caso, para este ejemplo, se les pide calcularla, ¿cierto? No sé, otra pregunta sería que yo les dijera, según el diagrama de caja y bigote, ¿el promedio sería una buena medida de tendencia central? ¿Qué me dirían ustedes? Que no. Que no, ¿cierto? O sea, ¿cuál me serviría acá? La mediana, ¿cierto? ¿Y qué medida de dispersión me serviría acá viendo el diagrama de caja y bigote? La desviación estándar no me sirve, ¿cierto? O sea, para efectos de la investigación no es resistente a valores extremos.
¿Cuál me serviría acá? rango, El rango entre cuartiles. cuartiles. Esa es la medida de dispersión resistente a los valores extremos, ¿ya? Entonces vamos a ver en los resultados, aparece acá el estadístico y aparece un error típico. Ya ese error típico lo vamos a ver después cuando veamos inferencia, ya en la unidad 3, cuando veamos la inferencia estadística, ahí nosotros vamos a ver, ¿cierto? Vamos a trabajar con los errores. Entonces acá vamos a fijarnos donde dice estadístico, el cálculo de los estadísticos de la tabla. Entonces acá vamos a identificar dónde está el promedio. ¿Cuál sería el promedio acá, chiquillos, en esta tabla? Identifíquenme el promedio. ¿Cuál sería el promedio del tiempo necesario para atender a los clientes? El promedio del tiempo que se utiliza para atender a los 60 clientes del supermercado. ¿Cuál sería el promedio? ¿En la media? La media, ¿cierto? Que sería 1,367 minutos. Ahora, si ustedes lo quieren aproximar a los dos, solamente a los dos primeros decimales, ¿cierto? Le pueden colocar, ¿cierto? Que el promedio del tiempo, ¿cierto? En atender a los clientes es de 1,37 minutos. 1,37 minutos. Entonces, acá aparece también la mediana. ¿Cuál sería la mediana? 1,100. 1,100, ¿cierto? O 1,10 minutos la podemos dejar. Igual estaría bien si ustedes la dejan en todos los decimales también, ¿cierto? La mediana del tiempo, ¿cierto? En atender los clientes del supermercado es de 1,10 minutos, ¿ya? 1,10 minutos. Entonces, para calcular la moda en esta tabla de la exploración de datos, nos entrega la moda, ¿ya? Y la moda, ¿dónde la encontramos acá? La moda nos vamos a analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos y nos vamos a frecuencias, ¿ya? En esta parte de las frecuencias, ¿cierto? El SPSS no agrupa por intervalos de clase la frecuencia, sino que anota todos los valores. Entonces, la moda, ¿cierto? Cuando uno la pide, no es para calcular una tabla de distribución de frecuencias, que es lo que vimos, ¿cierto? Nosotros en la unidad 1, sino que en la primera parte, sino que nosotros acá con la frecuencia, ¿cierto? Acá cuando marcamos estadísticos, dice de tendencia central y acá colocamos nosotros la moda. Y ahí pinchamos la moda, que la moda no aparece, ¿cierto? En los resultados anteriores. Entonces ahí le colocamos continuar. Ahí le colocamos continuar y ahora le colocamos aceptar. Solamente para ver, ¿cierto? Para rescatar dónde está la moda. ¿Y dónde entrega la moda? Solamente nos fijamos en la primera tablita, ¿cierto? Porque acá, si ustedes se fijan en la tabla de abajo, aparece todos los tiempos. Aparecen todos los tiempos ahí, ¿cierto? Y se observa la frecuencia, lo que nosotros calculamos en la tabla de frecuencia, pero el tiempo, como es una variable continua, ¿cierto? Hay que agruparla en intervalos de clase. El SPSS no agrupa en intervalos de clase. Entonces, ahí calcula la moda, ¿cierto? Solamente tenemos que fijarnos en esta tabla donde dice la moda. Y aparece estadísticos moda, y la moda es de ¿cuánto? ¿Cuánto sería la moda? La moda del tiempo en atender los clientes es de 1,1. 1,1 minutos. Muy bien, ¿ya? Entonces ahí tenemos identificadas las medidas de tendencia central,
¿cierto? Y la interpretación también. La letra F nos dice, calcule las medidas de dispersión. Entonces, ¿cuáles son las medidas de dispersión? ¿El rango? Muy bien, el rango. ¿Cuál más? Y nos vamos a la primera tablita, ¿cierto? Acá de los descriptivos, el rango, la desviación estándar, ¿ya? Y también la mediana es medida de tendencia central, ¿ya? Esas medidas nos indican para ver la posición central de nuestros datos, pero las de dispersión nos ayudan a ver qué tan dispersos están nuestros datos, ¿ya? O sea, son homogéneos entre sí o son heterogéneos, ¿cierto? Entonces, la desviación estándar es una medida de dispersión, el rango y el rango entre cuartiles también, que me lo dijeron delante, que era una buena medida de dispersión cuando tengo valores extremos, ¿cierto? Entonces acá, en la tabla, ¿dónde encontramos la desviación estándar? ¿Cuál sería la desviación estándar? La desviación estándar, el SPC se la llama desviación típica, ¿bien? Aparece la varianza y aparece abajo la raíz cuadrada de la varianza, la desviación típica, que sería de 1,0027 minutos, ¿cierto? Entonces, la desviación estándar del tiempo en minutos, ¿cierto? En atender los clientes del supermercado es de 1,0027 minutos. ¿Dónde más que encontramos acá también nosotros en el tiempo, en minutos? El rango, ¿cierto? El rango, la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿cierto? Del tiempo, y el rango sería de ¿cuántos minutos? Casi se los digo. ¿Cuál sería el rango acá? Los 5 minutos. 5 minutos. Entonces, por tanto, el rango del tiempo empleado en atender los clientes del supermercado es de 5 minutos. ¿Y dónde encontramos el rango entre cuartiles o la amplitud intercuartil? El SPC se le llama la amplitud intercuartil, que es el rango entre cuartiles, ¿ya? Y el rango entre cuartiles es de 1,1 minuto, ¿ya? Entonces, por tanto, el rango entre cuartiles en el tiempo, ¿cierto? El rango entre cuartiles en el tiempo empleado para atender a los clientes es de 1,1 minutos. Entonces, por tanto, hay algunos valores que se escapan del conjunto de datos, ¿cierto? Y nos dice, construya un diagrama de caja y bigote, interprete, identifique los valores extremos. Entonces acá vamos a identificar, ¿cierto? Acá el diagrama de caja y bigote, y vemos que primeramente vemos cómo está la distribución de la caja, ¿cierto? Quien comienza dibujando la caja, ¿quién sería quien comienza dibujando la caja? Esta línea que estoy marcando yo, ¿a qué corresponde? ¿Quién inicia dibujando la caja acá? El Q1, ¿o no? El Q1, que sería el cuartil 1, ¿cierto? O el percentil 25. ¿Quién cierra la caja?
¿Quién cierra la caja? El percentil 75. El percentil 75, también llamado el cuartil 3, ¿cierto? ¿Quién va en la línea que va en el medio de la caja, ¿cierto? ¿Quién se posiciona en la línea que va en la caja, dentro de la caja? ¿Quién sería esta línea que tiene que ir? ¿Quién va posicionada en esa línea en la caja? Va posicionada la mediana, ¿ya? O también llamado el cuartil 2 y también se llama el percentil 50, ¿ya? El percentil 50. Entonces acá va la mediana y Profe, sí, los cuartiles siempre son 3, ¿cierto? Da igual la cantidad de sí, datos que sea. sí, los cuartiles siempre son 3. Se dividen en 4 partes iguales y va acumulando, ¿cierto? Llegamos al 25%, que es el cuartil 1, acumula el 50%, que sería el cuartil 2, y acumula después el 25% más, que llegamos al 75%, el cuartil 3, y luego viene el máximo, ¿cierto? Acumulando el 100%, el percentil 100, ¿ya? Entonces los cuartiles son 3. Cuartil 1, 25%, percentil 25, cuartil 2, 50%, percentil 50, o la mediana también, que la mediana recibe 3 nombres, percentil 50, mediana y cuartil 2, y luego viene el cuartil 3, que sería donde se acumula el 75% de mis datos, ¿cierto? Y sería el percentil 75. Entonces, por tanto, cuando nosotros vemos que la mediana está cerca del percentil 25, cerca del cuartil 1, entonces nosotros vemos que la distribución de nuestros datos, ¿cierto?, tienden a inclinarse hacia la derecha, hacia valores más grandes. La distribución de la caja es asimétrica positiva, ¿cierto? Ahí se observa que está mayor hacia arriba, hacia valores más grandes, es porque la mediana está cerca del percentil 25. Cuando la mediana está cerca del percentil 75, entonces hay una inclinación de la caja, ¿cierto? La distribución de la caja es asimétrica hacia la izquierda de la caja. Entonces acá vemos también el bigote. El bigote, ¿cierto?, se extiende más largo, el bigote más largo se extiende hacia valores más grandes también, ¿cierto? Entonces acá vemos que el bigote superior es más largo que el bigote inferior. Entonces, por tanto, la distribución del bigote también acá es asimétrica positiva o tiene un sesgo positivo. ¿Bien? Siempre el bigote va a coincidir, siempre la distribución del bigote va a coincidir con el histograma, ¿ya? Si el histograma, ¿cierto?, tiene una asimetría positiva, ¿cierto?, siempre la barra del bigote se va a inclinar hacia valores más grandes también. Siempre van a coincidir en temas de la distribución. A veces la caja, ¿cierto?, la amplitud intercuartil, no. A veces, ¿cierto?, puede ser que en la caja de que la distribución de la caja, ¿cierto?, donde se concentra el 25 y 75%, la amplitud intercuartil, acá sea asimétrica hacia la izquierda, pero el bigote siempre va a coincidir con el histograma. En este caso coincidieron los dos, ¿ya? Acá coincidieron los dos. La distribución de la caja, ¿cierto?, es asimétrica positiva, tiene un sesgo positivo, y el bigote también. Entonces acá también identificamos los valores extremos. ¿Cuántos valores extremos encontramos, chiquillos? ¿Cuántos valores se nos escapan? ¿Cuántos valores extremos encontramos en este diagrama de caja y bigote?
3. 3, ¿cierto? Y ahí identifica, hay uno potencialmente extremo que lo identifica con otro símbolo, más que estos dos. Lo identifica con un asterisco. Entonces dice que el cliente 53, vamos a ver por qué lo identifica como potencialmente extremo. El cliente 53, el cliente 28 y el cliente 1. Vamos a identificarlos. El cliente 53 dice que es 5,2 minutos. Es harto, ¿cierto? O sea, se escapa bastante del conjunto de datos, ¿cierto? Que son similarmente, la distribución del tiempo, ¿cierto? Es más o menos homogénea, pero hay unos datos que se nos están escapando, que sería el cliente 53 que tiene un tiempo de 5,2 minutos en ese cliente, ¿cierto? Y el cliente 1, que sería 3,6 minutos, ¿cierto? También se nos escapó ahí, el cliente 1 tiene 3,6 minutos en atención, ¿cierto? Y en el cliente 28, ¿cierto? Ahí vemos que 4,5 minutos también, ¿cierto? Entonces ahí eso, sí, Pero hay clientes que ocuparon más minutos, pues supongamos hay uno que tiene 8, el 39, el cliente 39 tiene 8 minutos. el cliente 39, no, es 0,8. Ah, Sí, es 0,8 minutos. ya. Sí, ahí en el 43 también, 0,8 minutos. Donde aparece un 7, va la coma antes, que el SPSS no coloca la coma, no coloca el 0, sino que coloca coma 7, eso indica que es 0,7, donde más 0,6, ¿cierto? Donde aparece una comita, no indica que es entero, acá 0,2, Ay, ay, ay. sí, ¿ya? Entonces, donde nosotros también lo vemos, ¿cierto? En el máximo. El máximo de nuestros datos, fue el cliente 53, ¿cierto? El cliente 53 porque nos dice que el máximo de nuestros datos es de ¿cuántos minutos? De 5,2 minutos. O sea, este valor extremo o el potencialmente extremo deja de ser máximo, ¿deja de ser nuestro máximo por estar fuera del bigote? No, no deja de ser nuestro máximo. Este cliente, ¿cierto? Este tiempo sigue siendo nuestro máximo, y es un valor potencialmente extremo, ¿cierto? Que se escapó del conjunto de datos 5,2 minutos. Luego viene el 4,5, ¿cierto? Y viene los 3,6 minutos. Entonces, ahí indica cuando aparece, no indica que son 53 minutos, ni 28 minutos, ni un minuto. Eso indica que es la persona, la unidad de análisis en sí, ¿cierto? La persona, el cliente, el paciente, el alumno, ¿cierto? Entonces, en este caso fueron clientes, el cliente 53, ¿cierto? Fue considerado el tiempo de atención del cliente 53, que es de 5,2 minutos, fue considerado un valor potencialmente extremo. El cliente, ¿cierto? 28 que tuvo 4,5 minutos de atención y el cliente 1 que tuvo 3,6 minutos de atención. ¿Ya? Entonces, de esa forma se van identificando los valores extremos. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda con respecto al ejercicio 1? No, Profe, profesora. los valores los entrega Sí, todo el programa, entonces no vamos a tener que necesitar la fórmula, supongamos, para detectar los claro. valores. Un ejemplo claro, yo igual voy a dejar pocos datos porque hay alumnos que me dicen que ocupan
que ocupan calculadoras, no tienen computador, no tienen forma de descargar el SPSS, entonces yo no voy a dejar tampoco tantos datos, o sea, voy a dejar datos que ellos alcancen también a calcularlo teóricamente. Entonces, para aquellos que puedan, ¿cierto? Que tengan que calcular a mano o ocupar el Excel, ¿cierto? Que no hay forma de repente es también, ¿cierto? Que no hay forma que lo puedan descargar el SPSS porque no tienen espacio en su computadora. Entonces también que tengan ustedes la forma de hacer estos cálculos también teóricamente. Entonces también puedo colocar algún gráfico y que ustedes rescaten de ese gráfico, ¿cierto? Algunas medidas de dispersión o rescaten alguna medida de tendencia central que se puedan calcular de un gráfico. Ahí puedo hacer de diferentes formas, ¿cierto? La pregunta. Si tienen el SPSS, lo pueden ocupar también. Por eso me interesa también mostrarles los resultados que entrega el SPSS, porque si yo les presento un resultado, va a ser del SPSS. Entonces que ustedes, ¿cierto? Si se están conectando del celular, que ustedes vean, ¿cierto? Por lo menos, si no lo pueden hacer, que ustedes vean la forma en que entrega el SPSS el histograma, la forma en que entrega los estadísticos descriptivos, la forma en que entrega el diagrama de caja y bigote, ¿ya? Entonces, para que se vayan familiarizando también con ello, en el caso, ¿cierto? Que yo también les coloque algún gráfico y de ese gráfico rescatar, ¿cierto? Las medidas de tendencia central o de dispersión. Si yo les pregunto de acá, de este diagrama de caja y bigote, ¿qué medida de tendencia central ustedes pueden rescatar? Si yo les dejo solo sin datos, no tienen datos ustedes, y yo les dejo este diagrama de caja y bigote solo. ¿Qué medida de tendencia central ustedes pueden rescatar? ¿Qué medida de tendencia central ustedes podrían indicarme ahí? ¿La mediana? La mediana, ¿cierto? No pueden calcularme el promedio, no pueden calcularme la moda porque no tienen datos, ¿cierto? Tienen solo el gráfico. Entonces la moda, la mediana, ustedes la identifican acá en el eje, ¿cierto? Y ven que es de ahí aproximadamente, yo cuando les deje el valor les voy a dejar exacto, sí, ¿cierto? Ahí les voy a dejar exacto, ¿cierto? Y ahí es de 1 minuto, ¿cierto? Aproximadamente la mediana de 1 minuto. Las medidas de dispersión. ¿Qué medidas de dispersión, chiquillos, me pueden identificar acá en un diagrama de caja y bigote? ¿El rango? El rango, muy bien. ¿Cuánto sería el rango aproximado acá? Ahí aparece, ¿cierto? 5,2. 5,2 le tendrían que restar 0,2, ¿cierto? Le tendrían que restar 0,2, que sería el mínimo, y ahí nos da, ¿cierto?, un rango de 5 minutos con estos datos. ¿Qué otra medida de dispersión pueden calcular ustedes acá? Aparte del rango, ¿podrían calcular la desviación estándar? Chiquillos,
Si no tienen los datos, no pueden calcularla, ¿cierto? Aquí no se podría identificar en este diagrama de caja y bigote la desviación estándar. ¿Cuál otra podrían identificar que se construye con el diagrama de caja y bigote? ¿Quién construye la caja? Los cuartiles. La amplitud intercuartil, ¿cierto? El rango entre cuartiles. Entonces acá encuentran ustedes 1, aproximadamente 1,8, un ejemplo, el cuartil 3, perdón, y le restan, ¿cierto? 0,8 aproximadamente el cuartil 1. En el caso de que aparezcan, ¿cierto? Los valores, en este caso no están tan específicos, pero si yo les coloco un diagrama van a estar y ustedes ahí lo aproximan, en el caso que no se pueda ver, ustedes lo aproximan también, ¿cierto? Y hacen la diferencia del cuartil 3, que es el que cierra la caja, menos el cuartil 1, ¿cierto? Quien inicia la caja. Esa es la otra medida de dispersión que pueden calcular a través de un diagrama de caja y bigote. ¿Ya, chiquillos? Entonces, sigan trabajando la guía. Ahora, por Teams quedamos hasta acá. Pueden identificar, ¿cierto?, las variables y vayan trabajando la guía. Cualquier duda me la consultan. Voy a estar con ustedes hasta las 10:35, acompañándolos por el chat. Y nos vemos el jueves de nuevo a las 4, bueno, a las 4:30, a las 2:30, a las 14:30 horas, ¿ya? Nos vemos el jueves para ya posteriormente el lunes próximo, ¿cierto?, realizar el taller. Vamos a realizar el taller y el jueves la prueba, ¿cierto?, o el quiz 2 que nos falta para completar ya y terminar con la evaluación de la unidad 1. Ya, chiquillos, entonces el jueves terminamos, terminamos, ¿cierto? Vamos a hacer otra de un gráfico, ¿cierto?, de las cualitativas también para el jueves. Y ahí van a identificar, ¿cierto? Y van a poder ir respondiendo las preguntas. ¿Alguna otra duda hasta acá, chiquillos? No, Ningún. Ya. Entonces, cualquier duda, la grabación va a quedar acá en el chat. Yo igual la voy a subir al link de YouTube. ¿Ya? ¿Han tenido problemas para ver los videos de YouTube? ¿Han tenido problemas para descargarlos, para irlos viendo? no, profe, o sea, por lo menos yo no he tenido problemas. Sí, cualquier problema que vayan teniendo, ustedes me lo hacen saber. En el caso, cierto, que no puedan descargar correctamente algún video o cosas así, ¿ya? Ahí ustedes me van avisando. Yo todos los links los voy subiendo al link de YouTube, se los voy dejando, como acá dura 20 días, entonces ahí cualquier duda, cierto, para que así les vaya quedando el video. Cada vez que ustedes lo quieran abrir va a estar en la plataforma LMS virtual. Ya, chiquillos, que estén muy bien, cuídense, no salgan, protéjanse y nos estamos viendo el jueves, si Dios quiere, a las 2:30. Aquí los quedo acompañando por el chat, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, chiquillos. Chao, profe. Chao, profesora. Chao, profe.